Saludos, ¿qué tal? Ya estamos de regreso comenzando la semana en otra edición del Porqué de las Noticias para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos al porqué de las tres más destacadas de la jornada. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán recalcó que el régimen de Tel Aviv debe poner fin a sus crímenes de guerra. De lo contrario, sería inevitable un nuevo frente contra Israel. Aumenta la tensión entre Colombia e Israel por los crímenes israelíes en Gaza, considerados por el presidente colombiano Gustavo Petro como genocidio. Y Venezuela reafirma su solidaridad y exige libertad para Alex Saab, el diplomático venezolano preso en Estados Unidos. Comenzamos con el primer tema del día, y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán recalcó que el régimen de Tel Aviv debe poner fin a sus crímenes de guerra y también al bloqueo contra Gaza, porque, de lo contrario, la apertura de un nuevo frente contra Israel sería inevitable. Irán vuelve a condenar la agresión militar israelí contra la asediada Franja de Gaza. El canciller Hussein Amir Abdollahian advirtió al régimen israelí de que el eje de la resistencia no permanecerá indiferente ante los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo de Gaza y que los israelíes sufrirán graves consecuencias. Nosotros no damos órdenes a las fuerzas de la resistencia en la región. Ellos toman sus propias decisiones. Si no se paran los crímenes de guerra, se abrirán nuevos frentes contra el régimen sionista. Abdollahian calificó los últimos eventos como un terremoto que ha tambaleado al régimen de Tel Aviv. Indicó que Israel es cada vez más débil, mientras que los movimientos de la resistencia ganan más fuerza día a día para protegerse. Hoy, si no defendemos a Gaza, tendríamos que luchar para defender nuestras propias ciudades. El líder de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, indicó que si no tomamos una acción preventiva, en el futuro estaremos obligados a luchar contra militares sionistas en Beirut. El máximo diplomático iraní afirmó que Israel supone una amenaza no solo para los palestinos, sino para todo el mundo. El régimen sionista apunta contra toda la seguridad en la región. Cuando ellos asesinan a nuestras élites en medio de una calle en Teherán, no podemos seguir indiferente ante este tumor canceroso. El canciller iraní señaló que ya han dicho claramente a las partes estadounidenses que no pueden invitar a todos a actuar con moderación y al mismo tiempo ponerse al lado de los crímenes israelíes. De acuerdo a Abdollahian, el tiempo de estos mensajes estadounidenses está llegando a su fin. Advirtió que debe detenerse la matanza de niños y mujeres antes de que sea demasiado tarde. Vamos a conversar con Martín Pulgar, analista internacional desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, sobre este primer tema de la jornada. Martín, un saludo, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de conversar un tema tan sensible como el caso de esta situación en Palestina. Y una noticia interesante. Cuando se habla de abrir otros frentes, ¿podríamos interpretar un acorralamiento a esa estrategia militar del régimen de Tel Aviv? Sí, podríamos, bueno, es difícil interpretar una situación tan movida y tan de cambios sucesivos, de procesos, digamos, donde tiene una esfera militar y también una esfera política y esfera diplomática de actuación. Ciertamente, digamos, si se sigue cabalgando sobre el escenario de la violencia y de la intervención sobre Gaza, podrían abrirse otros frentes que pueden impactar la paz en la región y la paz mundial. Realmente es sensible la situación que puede suceder y ojalá que pudiéramos tener sinderesis y capacidades para controlar esas visiones, digamos, armamentistas y violentas contra el pueblo palestino, el pueblo de Gaza por parte de Israel, que permita buscar canales de paz y de negociación, si eso es posible. Lo cierto es que un escenario de mayor violencia puede abrir un
espacios y frentes aún de mayor crisis y de mayor impacto para la violencia y para frentes de guerra que ojalá no sucedan. Martín, por otra parte, los países musulmanos están llamados hace ya un buen tiempo a la unidad, así incluso los ha convocado Irán. Sin embargo, se dice que las naciones árabes han mantenido cierta discreción ante las políticas sionistas de Israel, incluso más allá de la actual guerra contra Gaza. ¿Cuán decisivo es una reacción quizás más enérgica por parte de las naciones de la región? Sí, yo creo que buena parte de las élites de algunos países árabes se estuvieron moviendo hacia posiciones un tanto más moderadas, por decir una expresión, digamos, en búsqueda quizás de una convivencia con el Estado de Israel y sus objetivos también estratégicos visualizados a mediano plazo y en algunos casos inclusive a veces entregando la causa palestina. Pero creo que ese proceso se ha ido moviendo en función de lo que está sucediendo. Digamos, prácticamente un intento de genocidio contra Gaza y la situación cada vez más complicada que exponen en los pueblos de varios países árabes en contra inclusive de sus élites. Realmente la situación puede estar moviendo significativamente buena parte de esas legitimidades de los países, de ciertos países que buscaron una especie de entente cordiales, una búsqueda de negociación entre los Estados Unidos, Israel y sus aspiraciones también en el caso palestino y las aspiraciones de sus pueblos en función de que se cese la ocupación de los territorios y se busque una solución al caso palestino y a la confrontación con Israel. Pero digamos, ellos han tenido ese elemento. Ojalá que se pueda dar un proceso de unidad en la diversidad, que se pueda construir una agenda común que permita sentar las bases para una solución significativa sobre la cuestión palestina y que por fin se pueda dar la retirada de espacios controlados por Israel y también que Estados Unidos, digamos, en la comprensión de que el mundo está cambiando, deje de azuzar las banderas de la guerra. ¿Cuál sería el pronóstico tuyo sobre el actual conflicto, sobre esta guerra que ha emprendido Israel contra Gaza? Bueno, son difíciles de poder aproximar. Si realmente es una situación donde podríamos estar a la puerta de un escenario mucho más conflictivo o podamos ver la presión de los países árabes y de la comunidad internacional realmente para impedir estas acciones genocidas y buscar una salida negociada. Creo que estamos en un momento crítico, pero que podría abrirse ventanas de solución o por lo menos de proyección para solucionar o dar una solución, si no definitiva, por lo menos parcial a la situación de Palestina y del Estado palestino. Creo que se puede abrir una posibilidad. Yo soy optimista, siempre apostaré a los procesos de paz, siempre seré optimista en función de impedir la violencia y que no se den esta suerte de genocidio y de intento de acabar con los palestinos en Gaza, pero que han mantenido sucesivamente por tantos años el Estado de Israel contra ese pueblo noble. Muchas gracias, Martín. Martín Pulgar, analista internacional desde la ciudad de Caracas, a propósito de la noticia del día aquí en nuestro programa relacionada con la guerra de Israel y Palestina, y es la alerta que ha hecho Irán referente a las posibilidades de abrirse nuevos frentes en esta guerra despiadada contra la Franja de Gaza. Vamos a continuar, guarda relación también con los hechos actuales de la región, pero para seguir nos preguntamos por qué Colombia pudiera romper relaciones diplomáticas con Israel. Tenemos detalles a la vuelta, ya sabrán por qué. Y aumenta la tensión entre Colombia e Israel por los crímenes israelíes en Gaza, considerados por el presidente colombiano Gustavo Petro como un genocidio. Petro advirtió a Tel Aviv que suspenderá las relaciones con el régimen. Esto mientras que desde la Cancillería de Colombia se instó al embajador de Israel a irse del país.
Aumenta la crisis en las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel tras los ataques brutales de Tel Aviv contra el pueblo de Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró en su cuenta en la red social X que si es necesario, su gobierno suspenderá las relaciones con Israel por el genocidio palestino que comete. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la Gran Guerra del Chaco. Petro mencionó a los israelíes Yair Klein, un exmilitar mercenario que entrenó a grupos paramilitares en Colombia, y a Rafael Eitan, otro exmilitar acusado de haber sugerido al expresidente colombiano Virgilio Barco emprender el genocidio contra el partido izquierdista Unión Patriótica, a quienes culpó de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra, desatando el genocidio. De este modo respondió a las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen israelí, Lior Hayat, quien, indignado por los repetidos comentarios de Petro a favor de la causa palestina, anunció que Tel Aviv decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Al respecto, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, instó este lunes al embajador israelí en Bogotá, Gali Dagan, a pedir excusas e irse en medio de la tensión. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza. Como mínimo, pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Leiva ya había mencionado anteriormente la relación tirante entre Petro e Israel, destacando la importancia de respetar al mandatario colombiano y su enfoque en la doctrina de la paz total, que busca una solución definitiva para el conflicto entre Israel y Palestina basada en una visión histórica. Carlos Aznares, analista internacional en Buenos Aires, Argentina, conversa con la audiencia del Porqué de las Noticias a propósito de las relaciones entre Colombia e Israel. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes de vuelta. Gusto es el nuestro. Carlos Aznares, bueno, pues la reacción de Colombia respecto a sus relaciones con Israel podrían quizás irradiar nuevas iniciativas al resto de los países. ¿Cómo ves tú ambas posturas? Bueno, yo creo que la actitud del presidente Petro es la que uno quisiera que tuvieran todos los gobernantes de cada país frente a la actitud prepotente, colonial de los embajadores de Israel o las embajadoras, que es muy similar a la que tienen los embajadores yanquis en Latinoamérica. Creen que todos son sus vasallos y que frente a su altanería se van a guardar y a quedar tranquilos y mansos. Petro tiene una línea distinta, ya lo demostró en la última Asamblea de Naciones Unidas, que dijo cosas muy fuertes, y con respecto a Palestina tiene una actitud muy clara de solidaridad con el pueblo palestino y de horror frente al genocidio que plantea Israel. Pero yo no creo que tenga muchos émulos realmente, salvo los países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba. El resto de los países se arrodillan generalmente frente a la prepotencia israelí. Por otra parte, no se habla sobre sanciones contra Israel. ¿Crees que aislarlo, rompiendo relaciones y bloqueando sus exportaciones o importaciones, sería una solución para detener todo lo que está sucediendo? Esto lamentablemente aún no aparece en la agenda internacional. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando Rusia comenzó su operación especial contra Ucrania, no habían pasado 24 horas y ya se habían adoptado medidas como estas, por ejemplo, como romper relaciones, sanciones. ¿Qué te parece esto? Bueno, ese es el acostumbrado doble rasero que generalmente practican los países
que tienen que ver, que tienen casi relaciones carnales con el imperialismo en todas partes del mundo. Es asombroso que frente a las imágenes que están llegando, frente a la constatación de que han sido asesinados ya más de 800 niños, que hay casi 3.000 asesinados en Gaza, haya una pasividad tal en las cancillerías de no querer dar el paso, por lo menos a lo que está planteando Petro, de que decirle al embajador que se retire. Esos eran tiempos de Hugo Chávez, también de otros gobernantes que tuvimos en América Latina, pero creo que lo de Petro abre un paréntesis de dignidad. Allá ellos los que no tomen una decisión frente a este genocidio hitleriano que estamos presenciando. La historia los va a juzgar, como decía Fidel Castro, pero lo más importante de esto es lo que piensan los pueblos. Y los pueblos están demostrando que están con Palestina. Hemos tenido este fin de semana muestras cabales de todo esto, movilizaciones en todas partes del mundo, diciéndole a Israel que es un Estado genocida y que si esto sigue así, es muy probable que se cumpla la predicción de la resistencia palestina, de que este es un parte de aguas, lo que empezó el 7 de octubre, y que Israel y sobre todo Netanyahu ya tienen las horas contadas. ¿Consideras tú que Latinoamérica, la región, está lista para enfrentar realmente una causa así desde el punto de vista de la unidad y la solidaridad, del encauzamiento de ese apoyo solidario cívico del pueblo por los canales institucionales y las organizaciones internacionales que deben realmente hacer cumplir la ley y el derecho internacional? Mira, yo estoy recibiendo permanentemente manifiestos, comunicados y acciones, comunicados sobre acciones que se están haciendo en distintas partes del mundo. Hay una intencionalidad de generar movilizaciones internacionales conjuntas. Me parece que no van a tener la magnitud que tuvieron otras, por ejemplo, los millones de personas que salieron contra la guerra en Irak, pero sí que va a haber mucha gente dispuesta a condenar a Israel. El problema es que tenemos a Israel metido en cada uno de nuestros países. El lobby sionista opera sobre todo sobre las instituciones y sobre los medios de comunicación. Eso afecta muchas veces la posibilidad de que la población tenga una versión exacta de lo que está ocurriendo. Pero ahí está el esfuerzo que hacen los militantes, las manifestantes, la gente con sensibilidad y con posiciones antisionistas que se vuelcan a las calles para decir la otra verdad. Gracias, Aznares. Carlos Aznares, analista internacional desde Buenos Aires, aquí en El Porqué de las Noticias, ayudándonos a comprender la situación que hay hoy entre Colombia e Israel y los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. Vamos a adentrarnos ya en el último tema de la jornada. ¿Por qué Venezuela exige libertad para el diplomático Alex Saab, preso en Estados Unidos? Les contamos en breve. Venezuela reafirma su solidaridad, pero también exige libertad para Alex Saab, el diplomático venezolano preso en Estados Unidos. Sepan la historia, conozcan los detalles de quién es este diplomático de Venezuela preso en Estados Unidos y qué ha sucedido hoy en la ciudad de Caracas. Una vez más, el rostro de Alex Saab en carteles, camisetas y en esta pantalla gigante durante este acto en la Plaza Bolívar de Caracas. Fue el lugar de reunión para denunciar los 2 años de prisión que lleva el diplomático venezolano en los Estados Unidos. Saab, todas y todos lo sabemos, es un prisionero político del imperio norteamericano que fue extraído de forma violenta de Cabo Verde sin haber concluido su proceso judicial.
ni haber notificado a su defensa ni a su familia para trasladarlo a una mazmorra fría en el Centro Federal de Detención de Miami, Florida. Funcionarios del gobierno venezolano convergieron aquí con representantes diplomáticos de China, Rusia, Siria, Bielorrusia y Palestina, y con la familia de Alex Saab y con los integrantes del movimiento que lucha por su libertad. Nuestro compañero Alex Saab tiene que pronto estar de vuelta a casa con su familia. Estará con su familia. Y además que el pueblo de Venezuela ya se convirtió en familia de Alex Saab. La encargada de cerrar el acto fue la esposa de Alex Saab y principal referente del movimiento por la libertad del diplomático, quien al momento de ser detenido en Cabo Verde realizaba misiones como agente del Estado venezolano para burlar el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela. Alex Saab el día de hoy está cumpliendo 1.221 días secuestrado por parte de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿de qué le sirvió exponerlo como un trofeo en todo su plan político? ¿De qué le sirvió a Donald Trump tanto mal que nos ha hecho? Camila Fabri detalló además las maniobras de la Fiscalía de Estados Unidos para demorar el proceso de apelación y extender los tiempos del encarcelamiento ilegal de Saab. La Fiscalía ha sido bien clara. Ellos tratan de justificar el secuestro de Alex, diciendo que ellos siguen desconociendo al gobierno legítimo de Venezuela. ¿Hasta cuándo va a seguir esta farsa por parte de la Fiscalía estadounidense? Aquí se aseguró que el movimiento Free Alex Saab y otros movimientos en Venezuela y en el mundo seguirán trabajando para que muy pronto el diplomático venezolano esté aquí en Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Rosalba Lobué, periodista venezolana, conversa sobre el tema. ¿Qué tal, Rosalba? Saludos desde Caracas, Venezuela. Una vez más, gusto en saludarte aquí en el Porqué de las Noticias. Bueno, muy cerca el tema para ti. Alex Saab, el día de hoy, está cumpliendo 1.221 días preso desde su detención en Cabo Verde y fue detenido allí cuando realizaba misiones como agente del Estado venezolano para burlar el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela. Pero, para algunos, es un secuestro. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, bueno, evidentemente observamos como parte de lo que ha sido una estrategia desde el Imperio norteamericano, en la que pretendía en su momento y todavía lo sostiene, y es justamente tratar de demostrar que no existía un Estado-nación en Venezuela, que los poderes públicos estaban totalmente corrompidos, es decir, el enarbolar esas famosas banderas de lucha por la democracia, lucha contra la corrupción, lucha por los derechos humanos, que es con la que pretenden incursionar los Estados Unidos en países como Venezuela, que defienden la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y como parte de la estrategia del acorralamiento y estrangulamiento económico de esta guerra económica y mediática internacional que Venezuela ha vivido en ese periodo tan turbulento, y en el que Alex Saab tenía una misión estratégica y estaba cumpliéndola principalmente como un aliado en movilizarse hacia los países como Irán, como Rusia, para poder traer a Venezuela de la mano de los aliados estratégicos alimentos y medicina, dos sectores estratégicos importantes que vulneran los derechos humanos de los venezolanos, ya que el Imperio norteamericano, al bloquear al país, Venezuela estaba empezando a caer en un déficit importante en el sector de la salud y en el sector alimentario en el país. Y parte del rol de Alex Saab ha sido, y fue en su momento, especialmente en esos años, tratar de, como diplomático venezolano, apoyar en esta gestión gubernamental justamente a subsanar y a no dejar desvalido al pueblo venezolano. Fue su misión.
Entonces, por supuesto, esto es un secuestro, además, una medida de chantaje para el gobierno venezolano, y que ahora con el llamamiento a la activación, nuevamente a la reactivación de la mesa de diálogo entre los distintos sectores políticos venezolanos, tanto oposición como gobierno, esta mesa de diálogo cuya sede es en México, o entre los objetivos y entre los puntos tratados y negociados, no solamente hablamos de los distintos términos para seguir garantizando la continuidad de la democracia en Venezuela, también defender la posición de la lucha por la reivindicación del territorio de la Guayana Esequiba, sino también se negoció en esta mesa de diálogo en la que Estados Unidos debe entregar a nuestro diplomático secuestrado Alex Saab. Esta reactivación es ya muy reciente, es un nuevo llamamiento para poder seguir avanzando en este proceso. Y Alex Saab, como ciudadano, además colombo-venezolano, como ciudadano venezolano, representante diplomático de Venezuela, por supuesto, se puede considerar no solamente contra la persona, contra la vulneración de sus derechos humanos, sino además Estados Unidos ataca además al Estado venezolano y al gobierno bolivariano en uno de sus funcionarios representantes diplomáticos en el exterior. Muchas gracias, Loalba, por tu opinión aquí en El Porqué de las Noticias. Feliz jornada. Y así estamos llegando al cierre, pero antes vamos a revisar los temas más importantes hasta este momento. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán recalcó que el régimen de Tel Aviv debe poner fin a sus crímenes de guerra, de lo contrario sería inevitable un nuevo frente contra Israel. Aumenta la tensión entre Colombia e Israel por los crímenes israelíes en Gaza, considerados por el presidente colombiano Gustavo Petro como genocidio. Venezuela reafirma su solidaridad y exige libertad para Alex Saab, el diplomático venezolano preso en Estados Unidos. Hasta un próximo encuentro. Será mañana aquí en Hispan TV para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Estaremos de vuelta en el porqué de las noticias. Pásenlo bien.